Hola chicos, bienvenidos. Después de este breve receso escolar por las vacaciones de invierno, retomamos nuevamente nuestro camino de formación integral cristiana, tratando de abrir el corazón y el oído a la invitación de Jesús de seguirlo, de conocerlo y de seguirlo. Y para eso vamos a hacer durante esta clase un recorrido primero por todo lo que ya hemos visto, para que recordemos todo el esfuerzo que hemos hecho y cómo hemos ido avanzando en este conocimiento y en este seguimiento de Jesús. Arrancamos el año allí por el mes de marzo haciendo memoria de lo que habíamos estudiado en primer año y llegábamos a la conclusión de que Jesucristo es el centro de toda la historia, pero no solamente de la historia humana que estamos dividiendo a veces entre antes de Cristo, después de Cristo para contar los años, sino que es el centro de la historia de la salvación. Y entonces, de esa manera, empezamos nuestro camino. Y empezamos arrancando por la fe. ¿Qué es la fe? ¿De qué trata la fe? ¿Cuál es el contenido de esa fe? Y para hablar del contenido de esa fe, luego dimos un pasito más y empezamos a estudiar las oraciones que llamamos el credo. Vimos el credo apostólico y el credo niceno-constantinopolitano y de qué manera se fueron desarrollando a través de la historia como una condensación de aquellas verdades fundamentales de nuestra fe católica, de nuestra fe cristiana, que la Iglesia y todos los hijos de Dios creemos. Luego sí ya empezamos a centrarnos en Jesucristo y antes de entrar en los evangelios, empezamos a estudiar un poco el contexto histórico, social, geográfico de la vida de Jesús. Es decir, cómo es su país, cómo está conformado, cómo era la sociedad de la época de Jesús, cómo estaba dividida, cómo era la religión en la época de Jesús, cuáles eran sus fiestas, en fin, todo aquello que hace a la vida de cualquier ser humano. Y entonces sí, habiendo visto esto, ya nos centramos en los 4 evangelios como el lugar privilegiado de la Biblia en donde podemos encontrar aquellas enseñanzas, aquellos hechos, aquellas palabras con las cuales Jesús nos ha enseñado. Y fuimos revisando todos aquellos misterios que allí aparecen en la vida de Cristo, desde su concepción virginal y fuimos repasando todos aquellos hechos que nos han quedado de la infancia de Jesús, enfocándonos principalmente en los evangelios de Mateo y de Lucas. Habiendo visto la humanidad de Jesús, entonces nos adentramos en el misterio de la Santísima Trinidad, este Dios revelado por Jesucristo como Padre, Hijo y Espíritu Santo, una familia, un Dios trino que no deja de ser uno en su divinidad. Y esta segunda persona de la Santísima Trinidad, que es la que se ha hecho carne en el vientre de María para salvarnos en Jesucristo. Luego sí, ya fuimos adelantando en más detalles de la humanidad de Jesús, ¿sí? Porque si vamos a estudiar la divinidad y decimos que Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios, pues fuimos a estudiar qué tenía Jesús de verdadero hombre. Y la verdad que vimos que tenía todo como cualquier hombre, en todo igual a nosotros, pero decíamos, excepto en el pecado. Hicimos un pequeño impasse allí por el mes de mayo, cuando llegaba la fiesta de San Leonardo, y entonces en esa semana vimos algún aspecto de la vida de San Leonardo, y luego sí retomamos entonces ya el tema de la divinidad de Jesús y aquellas pruebas evangélicas, pruebas bíblicas que habían sobre Jesús como verdadero Dios. Y fuimos terminando esta etapa anterior a las vacaciones de invierno con la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Descubrimos un poquito de dónde había surgido esta devoción y cuál es el significado para nosotros de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Esos fueron todos los temas que fuimos viendo hasta el momento. Los próximos temas que vamos a ver van a tener que ver también con los dogmas, es decir, con aquellas verdades que han sido reveladas por Dios alrededor de Jesús, y vamos a poner la mirada en la mujer que ha sido fundamental en la vida de Jesús, que es la Santísima Virgen María. Pero antes de eso, vamos a hacer un gran repaso de la historia de la salvación
desde la creación hasta Jesucristo para ver qué implicancias ha tenido y tiene en nuestras vidas toda esa historia de la salvación, y para que en cierta manera podamos concretizar todo eso que hemos ido estudiando en estos meses anteriores, mirándolo todo junto en un video. Ese video, luego te voy a hacer algunas preguntitas referidas a él, así que si estás en el aula virtual, date una vueltita para ver cuáles son las preguntas que te voy a hacer para luego responder en carpeta. Entonces así estás bien atento a lo que va describiendo y hablando la voz en el video. En el principio creó Dios el mundo. Creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Es asombroso ver lo que Dios ha hecho. Todo lo que Dios hizo era bueno. Todo revela su grandeza, su bondad y su poder. Dios creó todas las diferentes clases de plantas y animales. Entonces formó el primer hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz y le dio vida. El primer hombre se llamó Adán. Entonces, Dios creó a la primera mujer para ser la esposa y compañera de Adán. La llamó Eva. Dios creó a Adán y Eva con algunas de sus características para que pudieran gozar de una relación íntima con Él. Ellos vivían gozosos en la presencia de Dios en un hermoso huerto llamado Edén. Allí no había sufrimiento ni muerte. Dios le dijo a Adán: de todo árbol del huerto podrás comer excepto de uno. Si comieres de ese árbol ciertamente morirás. Pero un día Satanás tentó a Eva. Ella comió del fruto del árbol prohibido y su marido también comió. En ese momento se rompió su comunión con Dios. Dios es santo y las personas que pecan no pueden vivir en su presencia. Así que Dios sacó a Adán y Eva del huerto. Sufrieron esta vergüenza porque desobedecieron a Dios. Como resultado, Adán, Eva y todos sus descendientes han sufrido del dolor y muerte. Pero Dios continúa amando a los humanos. Ya había preparado un medio para que ellos pudieran volver y vivir con Él. En las Escrituras, Dios revela su plan para salvar a los seres humanos del pecado, la vergüenza y el castigo que ellos merecen, para que así puedan vivir para siempre en comunión con Él. Dios reveló parte de este plan al profeta Abraham. Abraham confiaba en Dios y le honraba. Dios prometió bendecirlo y bendecir a todas las naciones a través de él. Dios prometió darle muchos descendientes, tantos como la arena que está a la orilla del mar y como las estrellas del cielo. Abraham creyó a Dios y por haber creído lo declaró justo, y la gente lo llamó amigo de Dios. Un día, Dios probó a Abraham para ver si confiaba en él y obedecería sus mandatos. Le dijo a Abraham que tomara a su hijo y que lo sacrificara. Abraham sabía que era a través de ese hijo que Dios había prometido darle muchos descendientes. Sin embargo, confiaba en Dios y le obedeció. Por lo tanto, se preparó para ofrecer a su hijo como un sacrificio a Dios. Abraham levantó su cuchillo.
Pero Dios le dijo: no lastimes al muchacho. Conozco que me temes y estás dispuesto a obedecerme. Entonces Abraham vio a un carnero trabado en un zarzal. Así que Abraham tomó el carnero que Dios había provisto y lo sacrificó a Dios en lugar de su hijo. Cuando Dios proveyó un carnero como sacrificio para morir en lugar del hijo de Abraham, Dios mostró su gran amor para la gente. También reveló su plan de proveer un sacrificio para morir en lugar de los seres humanos. Hace mucho tiempo, Dios les reveló a los profetas que Él enviaría a una persona sin pecado a morir en lugar de los descendientes de Adán. Y esta persona quitaría el pecado y la vergüenza de ellos. Su sacrificio abriría para aquellos que creyeran en Él el camino para vivir en comunión con Dios para siempre. Los profetas llamaron a esta persona el Mesías. Dijeron que Dios enviaría al Mesías a salvar a la gente y que reinaría sobre ellos para siempre en nombre de Dios. Muchos cientos de años antes de su venida, los profetas hablaron sobre las cosas que el Mesías haría y lo que le sucedería. Un profeta llamado David dijo que Dios le diría al Mesías: «Tú eres mi hijo». El título, Hijo de Dios, describe la relación cercana del Mesías con Dios y su papel de Salvador y Rey. Un profeta llamado Isaías dijo: «Una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Este niño es la eterna palabra de Dios, a quien Dios envió a la virgen para nacer como un humano, para así revelar a Dios al mundo». Los profetas también escribieron que el Mesías nacería en Belén. Ellos predijeron su entrada a Jerusalén como un rey y la traición que sufriría a manos de Judas, uno de sus amigos, por 30 piezas de plata. Los profetas dijeron que el Mesías daría su vida en sacrificio, pero que Dios le resucitaría de los muertos al tercer día. Los profetas llamaron al Mesías Hijo del Hombre y dijeron que volvería a la presencia de Dios en una nube y que Dios le daría autoridad sobre todas las naciones para siempre. Hace más de 2000 años, vivió en este mundo una cierta persona llamada Jesús. Cuando la gente vio lo que él hacía, se preguntaron unos a otros: ¿será este el Mesías? ¿Se cumple en la vida de Jesús lo que los profetas dijeron acerca del Mesías? Hace muchos años los profetas escribieron en las Escrituras que Dios enviaría al Mesías a salvar a los pecadores y a reconciliarlos con Dios. La vida de Jesús muestra que Él es ciertamente el Salvador que Dios prometió enviar a este mundo. Un profeta llamado Isaías escribió: «Una virgen concebirá y dará a luz un hijo». Y así sucedió. Dios con su poder hizo que María Virgen concibiera y diera a luz a Jesús. Como fue escrito en las Escrituras, el milagro de su nacimiento fue la señal de Dios de que este era el Mesías, a quien Dios llama su Hijo. Cuando la gente vio a Jesús, vieron la naturaleza y el poder de Dios. Él sanó a la gente y perdonó sus pecados, y les prometió un lugar en su reino eterno. Jesús sacrificó su vida y sufrió el castigo por toda la humanidad. Después resucitó mostrando que su poder es más grande que el poder de la muerte. Jesús, el Mesías, dijo: «Tengo poder para dar mi vida y para volverla a tomar». La vida de Jesús cumplió con los escritos de los profetas y confirmó que la palabra de Dios es perfecta y eterna, tal como lo dijeron los profetas. Jesús es la palabra de Dios. En Jesús, Dios se revela a sí mismo a la gente de este mundo. Jesús vino a darnos vida en abundancia, tal como fue cuando Dios creó al primer hombre y a la primera mujer.
Pero ellos no confiaron en Dios y desobedecieron su mandato. Este acto vergonzoso los separó de Dios. En las Escrituras está escrito: todos los seres humanos han pecado y el resultado del pecado es la muerte. La gente que ha pecado no puede tener comunión con Dios. Pero así como Dios proveyó un carnero para morir en lugar del hijo de Abraham, así Dios envió a Jesús a morir en lugar de los descendientes de Abraham. Hizo esto para que aquellos que crean y confíen en Jesús puedan entrar a la presencia de Dios. Así que aquellos que sigan a Jesús escaparán del castigo del infierno y vivirán con Dios para siempre. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, le dijo a sus seguidores: la gente declarará en mi nombre a todas las naciones que Dios perdona los pecados de aquellos que se arrepienten y vuelven a Dios. Jesús también dijo que enviaría al Espíritu Santo de Dios para estar con sus seguidores, para mostrarles la verdad y para darles poder para seguir el camino de Dios. Cuando la mujer pecadora se arrepintió y comenzó a seguir a Jesús, Él le dijo: tus pecados te son perdonados. Tu fe en mí te ha salvado. Jesús dijo que cuando la gente realmente ama a Dios, esto es evidencia de que Dios ha perdonado sus pecados. Dios, tú eres justo. Gracias por amarme. Lamento haber desobedecido tus mandatos y lamento haber pecado contra ti. Te doy gracias por enviar a Jesús a morir en la cruz en mi lugar, y gracias porque resucitó de los muertos. Te doy gracias porque Él sufrió el castigo por los pecados que yo he cometido. Quiero seguir tu camino y acepto a Jesús como mi Salvador y Señor. Te doy gracias porque has perdonado mis pecados y has abierto el camino para que yo pueda un día estar contigo para siempre en tu reino. Te pido que me des tu Espíritu Santo para que esté conmigo y para que me guíe. Te pido que me dé poder para amarte con todo mi corazón y para vivir una vida que te agrade. Y que toda la gente te alabe en todas partes del mundo. Amén. Jesús dijo de sus seguidores: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Los seguidores de Jesús se reúnen, le hablan a Él todos los días. Estudian sus palabras en las Escrituras, buscan seguir su ejemplo y les hablan a otros de Él. Jesús los guía y los fortalece a través del poder del Espíritu Santo de Dios, quien vive en su corazón. Recuerdan que Jesús les dijo a sus seguidores antes de ascender en una nube a su trono en el cielo: Dios me ha dado autoridad en el cielo y en la tierra. Estén seguros de esto. Estoy con ustedes siempre hasta el fin del mundo.